es el Cordero de Dios, santo es el que resucitó. Muy buenos días, saludo en esta mañana a todos mis amados hermanos y hermanas que son parte del Ministerio Vida de Dios y todos los que de alguna manera pueden ver este mensaje a través del canal de YouTube, donde queda grabado para bendición de muchas personas. Damos gracias a Dios por encontrarnos predicando su palabra. Y reitero mi saludo, un abrazo cariñoso a todos mis amados hermanos y hermanas, a todos los que escuchan y que ven. Que Dios los bendiga en este día. Vamos a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios para nuestras vidas. Hoy vamos a conversar en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Esta lectura bíblica dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Este verso nos va a servir de base para nuestro mensaje del día de hoy, que se llama Hombres y Mujeres Pacificadoras. Ese es el tema que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy. Como introducción a este mensaje, quiero decirles que esta es una bienaventuranza. Es la séptima bienaventuranza establecida en el libro de San Mateo. Y para los hebreos, para los judíos, el número 7 es un número de perfección. Y está incluida como la séptima bienaventuranza. Y aquel que busca la perfección en Cristo tiene que ser un hombre o mujer pacificadora. Porque es la bienaventuranza perfecta. Todo cristiano debe convertirse en un pacificador. Pero anterior a este verso dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por lo tanto, antes de ser pacificadores, nosotros debemos ser puros. Debemos ser limpios de mente y de corazón. Por lo tanto, el hombre y mujer pacificadora primero es puro. Nuestro carácter, entonces, al ser pacífico, se debe dejar en claro y establecido que no hace alianza con el pecado, no tranza con el pecado, no hace ninguna cosa indebida en alianza con lo malvado, porque primero es puro y luego es pacífico. Entonces debemos poner nuestros rostros como un pedernal frente a todo lo que tiene que ver con la maldad, con el pecado y con la falta de santidad a Dios. Una vez que nosotros ya establecemos esto, podemos avanzar hacia lo que significa un carácter pacífico, lo que significa el hombre y mujer pacificadora. Entonces, el carácter del hombre y de la mujer pacificadora es característica. Lo vamos a estudiar en profundidad en esta mañana. Pero no se sorprenda cuando usted, al ser pacificador, el enemigo del alma, el enemigo de la Escritura, también quiera reaccionar. Por eso que a continuación de la séptima bienaventuranza dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, teniendo claro que debemos ser primeramente puros, luego pacificadores, también tenemos que tener claro que seremos perseguidos muchas veces por causa de la palabra de Dios y por causa de la justicia. Entonces, esta es la introducción, y dentro del desarrollo del mensaje vamos a estudiar a lo menos 4 elementos. Primero vamos a describir qué significa ser un pacificador. Luego vamos a ver las bienaventuranzas, vamos a desmenuzar qué significa la bienaventuranza del pacificador. Luego vamos a practicar y vamos a trabajar y vamos a ver nuestras tareas diarias en lo que es ser hombre y mujer pacificador como cristiano. Y finalmente vamos a dar unas pequeñas pinceladas de siendo pacificadores con el impío, con aquel que no conoce a Cristo.
Vamos entonces a desarrollar nuestro mensaje y vamos a partir con la descripción del pacificador. ¿Qué significa ser pacificador? Es alguien distinguido por su carácter. Su carácter es pacificador. Es una persona que tiene una posición externa, es un ciudadano común y corriente, es una persona que vive en esta nación, pero él es un cristiano. Es un ciudadano, un cristiano que ama la paz. Esa es la diferencia. Entonces, si usted vive en esta nación de Chile, usted conocerá que nuestra idiosincrasia y nuestra realidad como pueblo es un pueblo belicoso, es un pueblo peleador, es un pueblo envidioso y un pueblo mal agradecido. Estoy diciendo 4 verdades. Pero el cristiano que ha sido transformado por Cristo es diferente, es pacificador. ¿Qué significa esto? Que él reprime sus reacciones o pide a Dios que trabaje en sus reacciones de carácter para no contender. Porque el siervo de Dios siempre debe ser amable para con todos, debe ser apto para enseñar y debe ser sufrido. Por lo tanto, el pacificador tiene esta característica y va contra la corriente del mundo, va contra la corriente de las naciones, va contra la corriente de lo que está sucediendo a su alrededor. Cuando escucha por todos lados la violencia, cuando escucha el estallido social, cuando escucha violencia, cuando escucha discusiones políticas, cuando escucha tantas cosas de gente que está ansiosa por combatir, por pelear, por discutir, por hacer valer sus derechos, entonces aparece el hombre y mujer pacificadora como una corriente de aire refrescante, como un viento refrescante que dice: seamos pacientes, estemos quietos. Seamos pacientes, quedémonos tranquilos, oremos a Dios, clamemos a Él, levantémonos como nación, como iglesia, a orar, porque en la oración nosotros tenemos la victoria. Entonces el pacificador no es solamente un ciudadano común y corriente, que no se mete en política partidista, aunque vea que otros lo hacen. Aunque vea que inclusive líderes, pastores, ingresan en estas políticas partidistas y en estas luchas intestinas y corrupciones, lo que está incorrecto, porque eso no debe ser así para un hijo de Dios. Entonces el pacificador siempre es un hombre de paz, una mujer de paz. Y no solo en el ámbito ciudadano, sino que como persona en su hogar, dentro de su hogar, sabe que su propósito, sabe que su objetivo es ser siempre un hombre o una mujer que busca la paz. Esto no significa que el cristiano no se enoje. Esto no significa que no tenga su temperamento. Todo cristiano, toda cristiana tiene su temperamento. No significa que no va a tener ninguna reacción, sino que puede enojarse, pero tiene conocida y aprendida la palabra del Señor que dice: airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí quiero ya comenzar a desarrollar el mensaje con una enseñanza práctica. Quiero hablarle a la iglesia hoy con una enseñanza práctica. Y vamos a partir por casa. Cuando el cristiano y la cristiana está dentro de su casa. El verdadero hijo de Dios, cuando está dentro de su casa, busca siempre estar en armonía con todos los que le rodean. Siempre va a buscar no decir una palabra inoportuna, no decir una palabra descomedida, no decir una ofensa, no decir un maltrato a los que le rodean, que son la esposa, los hijos, los vecinos, la iglesia, etc. Su compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque es un hombre y mujer pacificador. No va a tratar con dureza, sino que va a decir: bueno, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Y lo va a hacer con
no como un juez, no apuntando con el dedo, sino con un cariño, con una dulzura que tiene un padre, que tiene una madre. Es increíble. Muchas veces se levantan discusiones al interior del hogar por el dinero, por las deudas que están impagas, por cómo disciplinar los hijos, o por alguna enfermedad, por una situación sobreviniente, por alguna amistad que tiene él o ella o los hijos, etc. Diferentes formas que puede llegar un conflicto a ese hijo o hija de Dios. Pero el pacificador es llamado por la palabra de Dios a tener paz y corregir con amor y con dulzura. Es increíble, amado hermano, es increíble la cantidad de familias supuestamente, entre comillas, cristianas, que están amando más el dinero que a sus propios hijos. Que están amando más el dinero que tener estabilidad, que tener un tiempo de calidad con su familia, un tiempo de calidad con sus hijos, y están tratando de obtener más bienes y más bienes y más bienes, y no viven ni disfrutan la paz, la armonía en el hogar. Entonces, el pacificador piensa distinto. El pacificador es diferente. Muchas veces nos encontramos con hombres, mujeres, que son como patrones, disculpen la expresión, son como patrones de fondo dentro de las casas. Gritan, exigen. A la gente que trabaja con ellos a su alrededor los tratan mal. Y dentro del hogar también a la esposa, a los hijos. No hay un buen trato. Sin embargo, el pacificador va más allá. El pacificador a veces se enfrenta a menosprecios, se enfrenta a insultos, se enfrenta a calumnias, pero todo lo sobrelleva. ¿Por qué? Porque considera que Cristo también sufrió tal contradicción de pecadores. Cristo sufrió tanto y no se apresuró Cristo a defenderse. Asimismo también es aquel que sirve a Dios y que va a cuidar de su vida. Dios lo va a cuidar. Dios lo va a proteger. Si se mete, por ejemplo, el hombre en un negocio, sabe que debe llevar bien ese negocio. Y si en algún momento tiene que acudir a las leyes, tiene que acudir a los tribunales, ese hombre va a cuidarse de no acudir. Porque sabe que ahí es algo difícil, peligroso, filoso. Y si en algún momento tiene que llegar allá y se ve obligado a defenderse, siempre va a estar dispuesto a una negociación, siempre va a estar dispuesto a buscar algún elemento de acuerdo, y bajo toda circunstancia va a buscar siempre arreglarse con su adversario en el camino, porque así dice la palabra, que busca arreglarse en el camino con su adversario, ¿ya? Y no se involucra en la contienda, sino que la evita. El hombre y mujer pacificadora, todos vivimos en comunidad, algunos viven en condominios, otros en poblaciones, en villas, como un vecino. El cristiano pacificador no se debe involucrar en rencillas, en dificultades con sus vecinos. Y menos si hay conflictos familiares, uno debe solamente orar. Reflexionando en este mensaje, mientras oraba y lo preparaba, la pregunta que me surgió es: ¿por qué tanto contender el uno con el otro? ¿Por qué tanta polémica de uno con el otro en el hogar, en el trabajo, en la iglesia? ¿Por qué no se busca siempre la justicia? ¿Por qué no buscamos la misericordia? ¿Por qué algunos no tienen la nobleza de perdonar al otro en su error, en su defecto? Hay personas que se ofenden por cualquier cosa. Hay personas que se ofenden por cualquier cosa con su familia. Maltratan a su esposa con palabras duras. Maltratan a los hijos, los hieren, son injustos con ellos. Provocan raíces de amargura en sus hijos. Y a veces, siendo padre o madre, tratan de imponer lo que ellos piensan
sobre los hijos. Y si alguien viene a decir algo del hijo, le cree más al vecino, le cree más al extraño y no escucha las razones y los argumentos que pueda darle un hijo. Los tratan con dureza, los tratan sin misericordia. Entonces, yo los llamo a reflexionar en esta mañana sobre este tema. Hay otros que vamos a hablar ahora dentro del caminar en la iglesia. Dentro del caminar en la iglesia se molestan, se enemistan con sus hermanos, se enemistan con su pastor, lo critican, salen hablando mal de todo el mundo, salen hablando mal de la familia X, de la familia Z, salen hablando mal de los líderes y se van a otros lugares sin que sus corazones hayan sido sanados, sin que haya surgido de sí una palabra de perdón, la nobleza del perdón. Y se engañan a sí mismos porque nunca van a tener una paz verdadera, porque no conocen la bienaventuranza del pacificador. Como decía recién, con los vecinos. No se llevan bien con los vecinos, viven, como se dice coloquialmente, su metro cuadrado. No, yo vivo en mi metro cuadrado. Y no buscan con su testimonio mostrar el Evangelio. Como decía, lo peor de todo es que no hay perdón. Viven guardando rencor, son rencorosos, son rencorosas, tienen enojo. Guardan distancia, no, prefiero retirarme, guardo distancia por situaciones domésticas. Se van del hogar. En la iglesia se van de la iglesia. Lamentablemente, durante estos años de ministerio, me ha tocado ver, me ha tocado palpar, me ha tocado vivir reacciones de esta naturaleza. Divisiones, alejamientos, iras, enojos, maledicencias. Y quiero decirle algo más: alejamientos en silencio. Alejamientos en silencio de la comunión de los hermanos, que también es un tipo de agresión. Eso es una agresión silenciosa. Aquel que guarda silencio en el hogar, no habla al esposo por una semana completa, no lo habla, o no la habla, le quita el saludo y se queda en silencio respecto del hijo o de aquel con el cual está molesto. Asimismo hay cristianos. Ay no, me voy, me alejo, guardo silencio. Eso es una agresión al interior del hogar. Es un tipo de agresión. Entonces, esto nosotros lo podemos ver todos los días. Encienda el televisor, vea las redes sociales y usted se va a encontrar con femicidios, se va a encontrar con homicidios, se va a encontrar con muerte, malos tratos a niñitos, a niñitas, a jovencitos. Se va a encontrar en lo que estoy predicando, es una realidad. Muchas otras cosas podemos ver: golpes, malos tratos, violencia. Y la pregunta mía es hoy, como enseñanza para usted: ¿cómo está viviendo hoy en su hogar? ¿Cómo está usted viviendo hoy al interior de su casa? ¿Está siendo un hombre o mujer pacificador? ¿Pacificadora? ¿Cómo está corrigiendo a los hijos? ¿Está siendo un dulce y amable padre o dulce y amable madre? ¿O lo está corrigiendo con gritos, con injusticias, con golpes, con correas, con malos tratos? ¿O con silencios prolongados? ¿O manipulando, dando o retirando afectos? Creyéndole a todo el mundo que le traen un comentario y no sentándose a conversar con las personas que están involucradas. O quizás yéndose de la casa. O quizás yéndose de la iglesia en silencio. ¿Qué diferencia hay con el pacificador? El pacificador se esfuerza, porque ser pacificador es trabajo, porque ser pacificador es cumplir la palabra, porque ser pacificador hay que ponerle trabajo, hay que poner esfuerzo en lo que uno está haciendo.
y sufrir en silencio muchas veces. Sufrir en silencio, callar. Y callar muchas veces por amor. Y no meterse. Usted sabe que la chismografía es algo que existe. Y saber decir paz y silencio. Dice la palabra del Señor, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así se debe cumplir la palabra del Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. El pacificador, además de eso, él sabe que hay algo más elevado como cristiano. Y puede decirle al otro, hermano, no hagas esto, es indigno. Lo que estás haciendo es indigno. Vivamos en paz, vivamos en armonía, vivamos reconciliados, conversemos las cosas. Por eso que el apóstol Pablo, en uno de los pasajes, le habla a dos mujeres. Le habla a Evodia y a Síntique. Y le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Pablo estaba corrigiendo. Pablo estaba hablando y le pide a dos mujeres que por favor sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué? Porque la unidad es algo bendito. La unidad es algo bendito. La paz es algo bendito. Y hay que trabajar por la paz para que haya paz en el hogar, para que haya paz en el trabajo, para que haya paz en mis vecinos, para que haya paz en mi iglesia, para que haya paz en todos los lugares donde yo voy. Debo llevar una palabra de paz. Y poder decir en algún momento en que la situación sea difícil, decir, hermanos míos, hermana mía o hermanos, no hagamos esto, porque si lo hacemos el diablo va a tener fiesta, el diablo se va a divertir con nuestras actitudes. No deshonremos a Dios, no deshonremos nuestra iglesia, no dañemos nuestra propia causa, porque vamos a arruinar las almas de los hombres, vamos a arruinar las almas de los que están a nuestro alrededor al hacer un comentario en la mesa, al discutir en el hogar. Bendito sea el nombre del Señor. Seamos nosotros pacificadores. Por la experiencia que llevo pastoreando iglesia, que ya van a ser 20 años, me he percatado que cuando llega alguien a la iglesia que no es pacificadora, cuando llega un hombre, una mujer, una familia que no son pacificadores, se nota de inmediato. Son gente conflictiva. Por cualquier cosita, por las cosas más pequeñas, por las cosas más insignificantes, provocan un conflicto, hacen un comentario. Que aquí falta oración. No, si aquí falta oración. No, es que aquí lo que falta es santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces las discusiones, muchas veces las peleas son por cosas tan pequeñas, por cosas tan ridículas, y que si hubiese sido un poquitito más sabio o más sabia, son cosas que realmente es mejor pasarlas por alto y seguir la paz con todo. Como dice su palabra, seguir la paz con todos. Entonces, más vale orar y pedir que el Espíritu de paz sea derramado en nuestras vidas, que el Espíritu Santo de Dios repose en todo momento en nosotros, que somos iglesia, y también en nuestra iglesia. Yo espero en el Señor que hasta aquí, donde va desarrollado el mensaje, usted haya podido entender lo que significa ser un hombre, una mujer pacificadora, una familia pacificadora. Y a lo mejor he podido describir a alguno de ustedes, pero ciertamente la gran mayoría, junta conmigo, podemos decir, me quedo corto frente a la enseñanza. O también podamos decir con sinceridad, pastor, me faltaba esta enseñanza. Realmente me faltaba esta guianza, esta enseñanza, no la había tenido.
Bueno, ahora la estamos desarrollando y ahora estamos para ponerla en práctica, porque a lo mejor nos quedamos cortos, nos falta, quedamos reos en la palabra del Señor, quedamos ahí atrapados porque la palabra del Señor nos dice cómo actuar y no lo hemos hecho de verdad. Entonces yo quiero ahora agregar un poquitito más, exigir un poquitito más y decirle, si en este momento hay dos personas cristianas escuchando este mensaje, si usted está escuchando este mensaje con alguien a su lado, o está escuchando el mensaje y hay otra persona en la casa, en el dormitorio, en algún lugar, en la cocina, yo quiero decirle que si tienen alguna diferencia, si ha habido alguna diferencia entre ustedes, que en forma inmediata pongan en práctica esta enseñanza de el ser pacificador y se perdonen. Yo les pediría en este momento que fuesen pacificadores y vayan y en este preciso día aléjese de toda la amargura, aléjese de toda malicia y vaya y dígale al otro, si en algo tú me has ofendido a mí, yo te perdono, quedas perdonado. En todo aquello en que tú me ofendiste a mí, yo te perdono, quedas perdonado. Y si en algo yo te he ofendido, yo reconozco mi error. Si yo te he ofendido, yo reconozco mi error y te pido el perdón. Esa es la tarea que le doy en este minuto que está escuchando este mensaje. Y como hijos de Dios, quedamos unidos el uno con el otro. ¿Y saben lo que sucede ahí cuando usted hace eso? Que lo va a hacer, espero en Dios que lo está haciendo, o lo va a hacer al finalizar el mensaje. Dice, bienaventurados aquellos que pueden hacer esto. Bienaventurados aquellos que pueden cumplir esta palabra, porque la palabra del Señor en Mateo dice, bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Entonces, aquí paso a la segunda parte. ¿Qué significa la bienaventuranza? La bienaventuranza significa que Dios bendice ese gesto, Dios bendice esa actitud, Dios bendice ese acercarse al otro sinceramente, abrazarlo y decirle, me ofendí, pero te perdono. Y en todo lo que yo te ofendí te pido perdón. Esa es la bienaventuranza. Dios lo bendice. Dice que derrama abundantes bendiciones que están atesoradas en Cristo, que están atesoradas en los cielos. Comienza a descender y empieza a ser esparcida en el hogar. Empieza a ser esparcida a su alrededor. Y nuestra conciencia comienza entonces a darnos un testimonio. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor que tenemos que ser sumamente alegres. Dice que tenemos que ser gente alegre, aunque nos maltraten, estar con gozo, con alegría, saber perdonar. Porque de esta manera también nosotros llevamos la cruz de Cristo. El hombre y la mujer que practica esta bienaventuranza se va a su cama a dormir sin tener conflicto. Y en el sueño no hay ninguna enemistad. Se levanta en la mañana y se va a su trabajo y se va contento y se va cantando porque no le teme al rostro de nadie, de ningún hombre que se levante. Y si es atacado por la calumnia o su enemigo levanta una mentira en su contra, puede decir, a pesar de todo, lo perdono. Porque también entendió esta palabra del Señor. Porque tenemos que vencer el mal con el bien. Y ese verso que dice, ascuas amontonarás sobre su cabeza y vas a derretir la enemistad que tienen contigo. Entonces, el ser pacificador es una dulce evidencia, hermano y hermana o persona que me escucha, es una dulce evidencia de que el Espíritu Santo está obrando al interior suyo. La más dulce evidencia de que el Espíritu Santo entró y está trabajando es esta: que el Espíritu de Dios entró. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perdonador, es un Dios tierno, es un Dios amable, que tiene longanimidad. Y nosotros de esta manera nos acercamos a la imagen del Padre Celestial, nos acercamos a Dios y llevamos
el testimonio a los hombres de que somos hijos de Dios. Y se puede acercar con confianza a Dios en la oración. Y aquí viene lo importante, donde se desata la bendición. ¿Por qué? Porque este hombre, esta mujer, puede orar como enseñó Jesucristo. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Mire qué simple, pero qué profundo. Qué simple, pero qué profundo. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestros errores. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos ya a los que nos ofenden o nos han ofendido. Se abre la puerta de la respuesta. Se abre la puerta de la bendición. Hay un canal de bendición que surge cuando nosotros sabemos entender la palabra y ser pacificadores. Estos serán llamados hijos de Dios. No solamente lo son, sino que los que lo ven, los que ven el actuar, los que ven el proceder, lo van a llamar: ese es un hijo de Dios. Ese sí es un hijo de Dios, porque no hay nada que impacte más a un impío, no hay nada que impacte más a alguien que no tiene a Cristo, es ver a un cristiano pacificador y ver a un cristiano que no está reaccionando con ira, con enojo, con venganza y con ofensa frente a esta situación. Entonces ahora, en tercer lugar, pongámonos a trabajar, pues. Pongámonos a trabajar como pacificadores, ustedes, amados hermanos y hermanas, en sus propios hogares. Analice, en su propio hogar. Sea un pacificador. Con sus vecinos, sea un pacificador. En los lugares donde usted trabaja, con sus compañeros de trabajo, con quienes converse, sea un pacificador. Tenga un lenguaje de amor, de paz. Con su iglesia, en la iglesia donde usted milita, donde usted sirve a Dios, sea un hombre, una mujer pacificadora. Sea un hombre, una mujer pacificadora. Pero vaya y hágalo. Hágalo. Comience a trabajar desde hoy. Esa es la enseñanza del día de hoy. Esa es la enseñanza. Abre tu boca. Perdona. Abraza. Sonríe. Aprieta fuerte, abraza, sonríe. Ama y coloca todo en las manos de Dios. Ora por ello y bendícelo. A tus hijos ora por ello y bendícelos. Eso es ser un hombre pacificador, porque el Espíritu Santo está trabajando dentro de mí. Quiero hablarte del libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 6, del versículo 6 al 8, pero el versículo 6 principalmente, dice textualmente: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Léalo, búsquelo, ahí está. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? ¿Sabe qué, hermano? Hay cristianos desabridos. Hay cristianos que son como la clara del huevo, porque llevan una vida religiosa. Tratan de cumplir rigurosamente los preceptos legales. Tratan de hacerle una ayudita a Dios para portarse bien. Y llegan a ser hombres y mujeres desabridos. ¿Puede usted comerse lo desabrido sin sal? ¿Cómo le sabe la clara del huevo? Bueno, esto significa que para los que están a tu lado, cuando no eres un hombre o mujer pacificadora y dices ser cristiano y decimos ser hijo de Dios, pero no tenemos esto que hemos predicado, entonces somos desabridos. Entonces somos como la clara del huevo. ¿Y qué es lo que necesitamos? Ponerle sal, pues. Ponerle sal. No le saque la sal, póngale sal. Y esa sal
es ser un hombre pacificador, esta bienaventuranza. Primero puros, luego pacificadores y luego valientes para soportar las calumnias, los insultos. Eso es, hagamos una obra clarita, hagamos una obra limpia para su casa, para su esposa, para que su esposa se sienta linda, hermosa, bendecida, para que sus hijos le llamen bienaventurada, le llamen bienaventurado, para que entre los suyos haya paz, para que con sus hermanos de la iglesia esté en comunión, en amor siempre, bendecido. No sea de esos hombres, mujeres desabríos, tóxicos. Debemos echar fuera la levadura para que pueda ofrecer un sacrificio a Dios, un sacrificio piadoso, un sacrificio lindo. Y si ve usted o escucha alguna trifulca por ahí, escucha alguna pelea entre hermanos, divisiones, entre supuestos cristianos, cristianas, que se enfrascan en chisme, que se enfrascan, disculpen la expresión, en cagüines, que usan el teléfono, que usan el WhatsApp, le quedan los dedos crespos tanto escribir. ¿Y escribir qué? Cosas desabridas. Entonces, así como Dios los perdonó, como Dios nos perdonó a nosotros, también usted no participe de estas obras infructuosas. No utilicemos esto, sino que entendamos que solo tienen veneno en sus labios para nosotros. Perdonémoslo y no participemos. Aléjese de todo esto y sea siempre usted un hombre y mujer pacificador. Y hágalo por aquel sudor sangriento que Cristo derramó en la cruz, por esa sangre preciosa con la cual Él nos perdonó y que dijo en un momento: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, que llegue en un momento y puedan decir de usted y de mí: ese hombre, esa mujer es manso y es humilde de corazón, y que no se preocupa de provocar injuria al otro. Ocupemos nuestro tiempo, ocupemos nuestro WhatsApp en cosas útiles, prediquemos el Evangelio, hagamos algo de bendición, prediquemos. Si Dios le ha dado la oportunidad, esa habilidad, predique el Evangelio. Si no hay posibilidad de predicar a la calle, bueno, enseñémosle a otros el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder, es virtud. El Evangelio, dice su palabra, habla mejor que la sangre de Abel. Hablemos de Cristo, escribámosle a nuestros amigos acerca de Cristo. Presentemos como el objetivo nuestro, el objetivo de nuestras vidas, de nuestras familias, el ganar almas para Cristo. Juntémonos y agrupémonos con aquellos que tenemos el deseo, el anhelo, las ansias de que las almas se salven, que el pecador llegue a Cristo. Y dejar de ser gente desabrida. Los que enseñan la justicia, dice su palabra, a las multitudes resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Serán llamados hijos de Dios. Entonces, para ir concluyendo ya este mensaje, esforcémonos. Hago un llamado en esta hora a esforzarnos a través de Dios para ser hombres pacificadores, mujeres pacificadoras, que nosotros nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario, con nuestro enemigo lo más pronto posible. Entre tanto que voy por el camino, no sea que el adversario me entregue al juez y el juez al alguacil y luego sea echado en la cárcel y ahí tenga que pagar hasta el último cuadrante, dice la Biblia. Nunca nos olvidemos, amados, que el aire que entra y sale por nuestras fosas nasales es aliento de vida, es aliento dado por Dios. Seamos pacificadores. Nunca usemos nuestro aliento para maldecir a nadie. Nunca usemos nuestro aliento para discutir, para pelear. Yo no entiendo cuando la gente por cualquier cosa, especialmente dinero, discuten y pelean. Hagamos la palabra del Señor. Dice su palabra en uno de los salmos
más favoritos y benditos míos, que siempre lo leo, dice: aunque esté en el Seol, aún allí me asirá tu diestra, y aunque subiera a los cielos y allí hiciere mi estrado, allí estás tú. No podemos escaparnos de Dios, no podemos huir de Dios. Yo les hago este llamado a ser gente que perdona, a gente que sobrelleva, a gente que ama, que abraza, que sonríe, que es un hombre y mujer pacificador. Y así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias en esta hora por este mensaje bendito de tu palabra. Y te pido que nos ayudes para ascender a esta bienaventuranza. Danos esa gracia, Señor. Hemos sido injertados al árbol. Hemos sido injertados, Señor, como gentiles a la bendición. Solo por gracia, solo por misericordia. Reconocemos nuestra maldad, nuestro pecado y nuestra falta, Señor, sobre todo en este mensaje que ha quedado al descubierto nuestra vida. Y te rogamos y te pedimos, Señor, que nos hagas ascender, que nos hagas crecer, que nos hagas madurar para ser hombres y mujeres pacificadoras y que podamos unirnos a este grupo, Señor, de hombres y mujeres que queremos llevar tu evangelio y tu palabra al necesitado, al afligido. Oro por la iglesia en esta hora. Cubre a la iglesia, Señor, vida de Dios. Cubre a todos los que están escuchando este mensaje, a los que están afligidos, los que están enfermos, los que están en una cama de hospital sufriendo esta pandemia o por cualquier otra razón. Vaya hasta ellos, Señor, tu misericordia. Oro por la iglesia, Señor, que la sigas guardando, que la sigas preservando de todo peligro y de todo mal. Gracias, Dios, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.